Hola chicos, tenemos una entrega de límites indeterminados. Vamos a ver la resolución de límites con radicales, aplicando el concepto de racionalización y conjugación. Vamos a trabajar con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 con radicales. Al finalizar me ayudo con el gráfico de la función para identificar el valor de la función en el punto que coincida con nuestro resultado del límite. Ejemplo 1, obtener el límite cuando x tiende a 4 para la función raíz de x menos 2, todo sobre x menos 4. En este caso aplicamos el valor numérico de la función en el punto cuando x se aproxima a 4, hacemos el reemplazo del valor de la variable y obtenemos una indeterminación, 0 sobre 0. Procedemos a racionalizar el numerador o el denominador según donde esté el radical. ¿Cómo logramos eso? Multiplicando por el conjugado de la expresión. En este caso, nuestra función original va a ser multiplicada por el conjugado del numerador y dividido el conjugado del numerador para de esta forma no alterar la expresión original. Nótese que el conjugado de la raíz de x menos 2 es raíz de x más 2. Pero al estar multiplicando por el conjugado del numerador, estoy alterando mi función original. Entonces también divido por el conjugado del numerador. Bien, la ayuda que nos brinda multiplicar por el conjugado es que al multiplicar por el conjugado estamos en presencia de una diferencia de cuadrados, la cual estaríamos solucionando elevando al cuadrado las bases correspondientes. La diferencia de cuadrados era el producto entre la suma de las bases y la diferencia de las bases. Entonces, esta diferencia de cuadrados producida por el producto del conjugado en el numerador me estaría resultando una diferencia de cuadrados. En el denominador, lo único que estaría haciendo es arrastrar, el producto entre los factores x menos 4 por la raíz de x más 2, siempre utilizando bien los símbolos de agrupación para manifestar ese producto, ¿sí? Con paréntesis y con paréntesis. Soluciono la diferencia de cuadrados en el numerador y fíjense que se pone de manifiesto en donde el límite al resolver el límite se pone el numerador de valor 0 y el denominador de valor 0. En este término del numerador, cuando x vale 4, 4 menos 4 es 0. Y en este factor del denominador, cuando x vale 4, 4 menos 4 también es 0. Si mantengo esta expresión de esta forma, no estaría obteniendo un valor determinado en el límite porque esta resta estaría generando un 0 y también esta resta en este factor estaría generando un 0. Pero como en este caso se puede simplificar y necesito simplificar para eliminar la indeterminación, genero la simplificación y me queda una expresión más reducida. En este caso, con la expresión ya reducida, distinta a la original, pero sigue siendo la misma, aplico el valor numérico. En donde encuentro el valor de x, le doy el valor 4, ¿sí? Y obtengo el límite determinado para la función original. Siempre que tengo a mano una graficadora, verifico si cuando x vale 4, el valor de la función en el punto en la graficadora tendría que ser 0,25. En el ejemplo 2 tenemos nuevamente un radical en el numerador, pero primero procedemos a hallar el valor numérico. Valor numérico que no encontramos porque encontramos una indeterminación. Procedemos entonces a trabajar el límite de la función raíz de x menos 1 sobre 3x menos 3 cuando x se aproxima a 1. Multiplicamos entonces la función por el conjugado en donde esté presente el radical. Nuevamente el radical está presente en el numerador. Entonces multiplico la expresión original por el conjugado
del numerador, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador se estaría generando una diferencia de cuadrados, la suma de las bases por la diferencia de las bases. Generada la diferencia de cuadrados, resuelvo la diferencia de cuadrados. Nótese que el menos se mantiene porque no participa de la potencia. Resuelvo entonces, simplifico raíz con el cuadrado y me queda x menos 1. En el denominador también puedo factorear este binomio 3x menos 3, sacando factor común 3. Una vez que el denominador esté también factoreado, vemos que podemos simplificar x menos 1 con x menos 1, que es el valor que hace 0 en el numerador y en el denominador, generando la indeterminación. Entonces, si se puso de manifiesto, lo puedo simplificar. Simplifico este factor con este factor. Y aplico el valor numérico de la función reducida. Una vez que logro reducir la función, es preferente ya probar el valor numérico de la función en el punto. Y estaría obteniendo un sexto. Les aconsejo siempre verificar con el gráfico. En el ejemplo número 3, aquí en la esquinita, les he escrito la diferencia de cuadrados por fórmula que se transforma en la suma por la diferencia de sus bases. Sin embargo, también la suma por la diferencia de sus bases estaría generando una diferencia de cuadrados. Pero también podemos entender que a más b tiene su conjugado y el conjugado de esta expresión a más b es a menos b. Entonces, cuando esté multiplicando por un conjugado, estaría obteniendo siempre una diferencia de cuadrados. Bien, en el ejemplo 3 tenemos que la variable se aproxima a 2 y nuevamente es una función de cocientes en donde aparecen radicales. En este caso los radicales están en el numerador y en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. También vamos a usarla. Aplicamos el valor numérico y obtengo la indeterminación. Bien, multiplico mi expresión original por el conjugado. ¿Conjugado de quién? De la expresión en donde esté el radical. En este caso el radical pertenece al numerador. Entonces conjugo raíz de 2 menos raíz de x. Conjugado sería raíz de 2 más raíz de x. Divido también por el conjugado del numerador y estaría generando en el numerador una diferencia de cuadrados, ¿sí? En el denominador, conservando los paréntesis, tengo el producto entre los factores que me quedaron en el denominador. Resuelvo la diferencia de cuadrados del numerador y resuelvo la diferencia de cuadrados en el denominador. En el numerador me quedó 2 menos x, 2 menos x. Entonces saco factor común menos 1. Nótese que al sacar factor común menos 1 aparece un elemento que también está en el denominador. Entonces podré simplificar. Necesito simplificar ese elemento porque es el factor que está generando la indeterminación. Cuando x vale 2, este paréntesis se vuelve 0 y el factor x menos 2 en el denominador también se volvería 0 y estoy en presencia de la indeterminación. Siempre y cuando no simplifique este paréntesis. Ahora sí, genero la simplificación, desaparecen los paréntesis y aparece el 1 y me resulta una expresión más reducida, ¿sí? Aplicando el valor numérico a la expresión reducida, reemplazo el valor de 2 en donde está la x y obtengo un valor numérico. Lo único que he hecho aquí es llevar con racionalización nuevamente la raíz de 2 que está en el denominador al numerador. Sigue siendo el mismo número determinado, ¿sí? Ahora veremos un ejercicio en donde hay radicales en el numerador y en el denominador. La variable tiende a 1 y aplico el valor numérico. Me doy cuenta que se generó una indeterminación. Entonces vamos a demostrar que racionalizar solo el numerador
Y racionalizar solo el denominador no es suficiente. Vamos a tener que trabajar con una doble racionalización. Probemos primero con racionalizar solo el numerador. Al racionalizar el numerador significa multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del numerador y dividir por el conjugado del numerador. Realizada la diferencia de cuadrados en el numerador y los productos correspondientes en el denominador, llego a una expresión que no me es útil, no me ayuda. Ahí es donde me detengo y pruebo con racionalizar solo el denominador para ver si la expresión que obtengo sí me es útil, si hay algunos factores que se simplifican, porque si no estoy yendo por un mal camino. Entonces, al racionalizar solo el denominador, multiplico la función original por el conjugado de el numerador, multiplico la función original por el conjugado del denominador, tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, en los denominadores estaría generando la diferencia de cuadrados y en el numerador estaría multiplicando los factores correspondientes. Nuevamente la función simplificada al resolver la diferencia de cuadrados no es algo útil. Vemos que no ayuda. Nos queda solamente la doble racionalización para ver qué es lo que ocurre cuando racionalizo en el mismo momento tanto numerador como denominador, pues en la función original tenemos una expresión que tiene un radical en el numerador y en el denominador también la expresión tiene un radical. Entonces tenemos aquí nuestra expresión original, el conjugado del numerador en el numerador y en el denominador, y el conjugado del denominador tanto en el numerador como en el denominador. Manteniendo siempre los paréntesis correctos, voy a estar entendiendo dónde se estaría generando la diferencia de cuadrados. Hay una diferencia de cuadrados para el numerador y su producto correspondiente, y en el denominador también se genera una diferencia de cuadrados con su producto correspondiente. Una vez simplificada, una vez realizada la diferencia de cuadrados, llego a una expresión simplificada en donde necesito continuar mi factorización porque en el denominador me ha quedado una expresión x menos 1, que es la que está delatando en donde se está generando la indeterminación. Pero todavía arriba no tengo de manifiesto ese binomio, x menos 1. Entonces factorizo x menos 4, x a la cuarta menos x. Saco factor común x y me queda una diferencia de potencias que tienen el mismo grado, que en este caso es impar. Para una diferencia de potencias que tienen el mismo grado impar, hemos demostrado en primer año, en el curso anterior, que esa diferencia de potencias que tienen orden impar es factoriable por la resta de sus bases. Entonces, justamente la resta de las bases es un binomio que estaría siendo el mismo que está en el denominador. Factoreando entonces por Ruffini, que es el sexto caso de factoreo, aparece x menos 1, el divisor de x cubo menos 1, y el otro factor que es este polinomio x cuadrado más x más 1, que es el cociente generado por Ruffini. Tengo que aplicar Ruffini, yo no le he hecho solamente a los efectos de sintetizar el resultado. Y luego sí simplifico x menos 1 con x menos 1. Una vez que la función se ha vuelto distinta y se ha resumido, aplico el valor numérico, conservando siempre los paréntesis como corresponden, como simbología de agrupación, reemplazo el valor numérico, que en este caso vale 1, y obtengo
el resultado. Les aconsejo siempre verificar el resultado con la graficadora, ¿sí?